Diagnóstico de circuito de encendido. Este lo realizo utilizando el multímetro. Me ubico en el rango adecuado para medir la continuidad. El borne positivo lo ubico en esta perilla, ya que estas dos es solo para medir amperaje, y el borne negativo lo ubico en COM o común, este siempre va ahí. Las pruebas de continuidad se realizan para verificar si el conductor, en este caso el cable, se encuentra en buen estado de extremo a extremo, ya que el ramal eléctrico de la motocicleta recorre desde la parte frontal hasta la parte trasera. Las pruebas de continuidad son muy efectivas para no quitar la cinta de la motocicleta y verificar el estado del cable. La continuidad se puede perder por deterioro del cable. Muchos kilómetros de uso pueden hacer que este pierda la conductividad eléctrica, al igual que un mal mantenimiento. En algún desmonte o montaje de alguna pieza puedo machucar el cable, por lo cual averiaría el circuito. Hay que tener especial cuidado al momento de instalar o desinstalar cualquier pieza en la motocicleta. Inicialmente vamos a revisar las masas. En este caso el sistema de encendido tiene masa en el CDI, la masa de la bobina de alta, la masa donde tenemos el botón del runt y la masa del switch principal. Sabemos que todas las masas se dirigen al negativo de la batería, con el fin de cerrar el circuito y recargar nuevamente los electrones por el borne negativo, por lo cual cualquiera de los dos los ubico en el borne negativo de la batería. Y con el borne positivo inicio a verificar las masas. Debo consultar el manual de servicio técnico, el fabricante qué color de masa me indica. En este caso estamos examinando las masas por el color verde. Ubico la masa del CDI, tengo la señal de continuidad, verifico la masa de la bobina de alta, tenemos la señal de continuidad, verifico la masa del mando del runt, verificamos la continuidad, verificamos la masa del switch principal. Está correctamente conectado al negativo de la batería. Luego debemos verificar la continuidad del circuito de encendido. Iniciamos por el CDI. La bobina pulsora envía una señal de cuándo debe dar la chispa a la bujía por el cable rojo con línea negra. Verifico desde la conexión de la bobina pulsora hasta el ingreso del CDI. Tenemos la señal de continuidad. Luego verificamos la continuidad desde la conexión de la alimentación del CDI, ya sea por corriente alterna, desde el plato de bobinas que está ubicado en el motor, o si el CDI se alimenta de corriente directa, se debe alimentar del cable negro que envía un flujo de corriente directo cuando el switch principal está en on. En algún empalme alimentaría el CDI. Verifico la continuidad desde la pacha de unión de la alimentación del CDI al ingreso del CDI. Tenemos la señal de continuidad por el cable blanco con línea roja. Luego verifico la continuidad hasta la bobina de alta para que ésta finalmente incremente considerablemente el voltaje que entrega a la bujía por el cable amarillo con línea blanca. En el ingreso del CDI y en la conexión de la bobina de alta. Verificamos la señal de continuidad. Luego verificamos la señal de continuidad del cable blanco con línea negra, quien es encargado de apagar la motocicleta. Dirige a masa el flujo de corriente cuando el runt está en la posición de apagado. De igual manera, cuando apago la motocicleta, por el cable blanco con línea negra, va a dirigir la corriente que debería alimentar el CDI directamente al negativo de la batería. Básicamente interpretaría como si el CDI no existiera, sino el flujo de corriente pasara derecho hacia el negativo de la batería. Con esto ya no tendríamos chispa en la bujía y la motocicleta se apagaría. Ubico cualquiera de los dos bornes en el cable del CDI y con el otro verifico la continuidad del ingreso del botón del runt en el mando.
por el cable blanco con línea negra. Verifico la continuidad. De igual manera, por el mismo cable blanco con línea negra hasta el ingreso del switch principal. Verificamos la señal de continuidad. Lo siguiente a revisar sería la resistencia del capuchón de la bujía, ya que ésta recibe la magnitud de la bobina de alta, que es un promedio de 14.000 voltios o más, para finalmente entregarlo a la bujía. Si las resistencias de este mismo están mal, la intensidad de la chispa se vería afectada directamente. Ubico el multímetro en el rango apropiado para medir la resistencia del capuchón de la bujía. El borne positivo va en esta perilla, ya que estas dos es solo para medir amperaje, y el borne negativo va en COM o común, este siempre va ahí. Debo desconectar el capuchón de la bujía, este sale enroscado del cable. Ubico el borne negativo internamente donde hace conexión la bujía, y el borne positivo lo ubico donde enroscan el cable. Maneja 4.93 kiloohmios. Estos capuchones de bujía pueden tener una resistencia en promedio de 4.50 kiloohmios a 5.50 kiloohmios. Si está fuera del margen, reemplazar el capuchón de la bujía. Luego pasaríamos a revisar el estado de la bobina de alta. Debo desconectarla del ramal eléctrico. Ya con la bobina de alta extraída de la motocicleta, verifico el negativo de la bobina de alta. Es donde estaba conectada la masa del ramal eléctrico, que en ese caso era color verde. Y el otro extremo es donde está conectada la señal de ingreso del CDI por el cable amarillo con línea blanca. Inicialmente debo verificar la continuidad entre estos dos. Luego medimos la resistencia, que en una bobina de alta oscila entre 0.2 ohmios, hasta algunos fabricantes la elevan a 0.7 ohmios. Ubico el multímetro en el rango apropiado para medir continuidad. El borne positivo va ubicado en esta perilla, estos dos es solo para amperaje. Y el borne negativo en común, este siempre va ahí. Verifico con cualquiera de los dos en cualquiera de las dos terminales y con el otro en la otra terminal. Verifico que tiene señal de continuidad. Si no tiene continuidad, debo cambiar la bobina de alta. Pasamos a medir la resistencia entre estos dos terminales. Ubico el multímetro en el rango apropiado. El borne positivo va ubicado en esta perilla, estos dos es solo para amperaje, y el negativo en como común, ese siempre va ahí. Con los dos terminales ubico el borne negativo en donde estaba conectada la masa del ramal eléctrico. Y en la otra terminal, que es por donde recibe la señal del CDI, conecto el borne positivo. Da un promedio de 0.04 ohmios y estas bobinas manejan un promedio de 0.2 a 0.7 ohmios, por lo cual está dentro del rango. Debo realizar otra medición a la bobina de alta, el cual es el bobinado de salida hasta el capuchón de la bujía. Estas dos conexiones corresponderían al bobinado primario, y al bobinado secundario correspondería desde el borne donde envía la señal del CDI por el cable amarillo con línea blanca hasta la salida del cable donde conecta el capuchón de la bujía. Ubico el multímetro en el rango adecuado, ya que la resistencia de la bobina de salida es considerablemente mayor que la bobina primaria. El borne positivo va ubicado en esta perilla, estos dos es solo para medir amperaje. Y el negativo va en COM o común. Ubico el borne positivo en el ingreso de la señal del CDI.
y el borne negativo donde va el capuchón de la bujía al finalizar el cable. Tiene 3.1 kiloohmios. Por lo general, la resistencia de la bobina secundaria, de la bobina de alta, debe oscilar entre 3 kiloohmios a 3.50 kiloohmios, por lo cual está dentro de las especificaciones. La bobina pulsora o el CKP está ubicado en el motor en compañía del plato de bobinas. El plato de bobinas tiene uno o varios núcleos. Estos son encargados a enviar corriente alterna a los sistemas que se alimenten de corriente alterna de las motocicletas, como los reguladores rectificadores de corriente, y en algunos modelos la corriente alterna alimenta la luz de la farola. La bobina pulsora maneja dos cables. Uno va conectado al ingreso de la señal del CDI. En este caso, el diagrama eléctrico que estamos revisando sería el cable rojo con línea negra, y el otro es la masa. Lo puedo conectar a cualquier masa que dirija al borne negativo de la batería. En el volante tiene una leva sobresaliente, la cual cada vez que pasa por este punto que ven acá, va a enviar una señal al CDI indicando que está lista la mezcla de aire y combustible para hacer combustión. Verificamos las resistencias de la bobina de pulso. Si está fuera de este margen, debemos reemplazar la bobina pulsora, que por lo general va en conjunto con el plato de bobinas. Algunos fabricantes manejan una resistencia promedio de 130 ohmios a máximo 300 ohmios para la bobina pulsora. Ubico en el multímetro en el rango adecuado. El borne positivo va en esta perilla, estas dos es solo para medir amperaje, y el borne negativo va en COM o común. Se debe desconectar la pacha de la bobina pulsora al CDI. Con el cable negro del multímetro lo ubico en la masa y con el positivo en el otro cable de la bobina de pulso. Tiene 239 ohmios, por lo cual está dentro del promedio, si no debemos reemplazarla. Finalmente revisamos la alimentación del CDI por el cable, en este caso blanco con línea roja. Si es señal de corriente directa, debe ingresarle por este cable el voltaje de la batería, que oscila entre 12 a máximo 17 voltios de corriente directa. Si el CDI se alimenta por corriente alterna, debemos ubicar en el multímetro un promedio de alimentación de 12 a máximo 30 voltios de corriente alterna. Si en todas estas pruebas no encontramos ninguna falla, debemos cambiar el CDI. Por último, revisamos la bujía. En esta podemos ver el estado de la combustión. Una bujía de color negro no solo indica una alimentación o una mezcla de aire y combustible excesiva. Este color negro de la bujía también puede ser una intensidad muy deficiente en la chispa.